enseñarle la verdad. Jesús nunca engañó a nadie. Jesús nunca le dijo a la gente: ven, éntrale y todo va a ser fácil. No. Cada vez que la gente llegaba y le decía: te voy a seguir, Jesús los paraba y Jesús les hacía entender el precio que tenían que pagar. En una ocasión aquel hombre llegó y le dijo: te seguiré. ¿Y qué fue lo que el Señor le contestó? Las zorras tienen cuevas, las aves de los cielos tienen sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. ¿Qué le quería decir el Señor en ese momento? El Señor le estaba diciendo: piénsalo 2 veces. Porque la vida de un discípulo no es fácil. La vida cristiana no es fácil. Jesús le estaba diciendo: hay un precio que tienes que pagar. Si estás dispuesto a pagar el precio, el Señor le decía a la gente: bienvenido, éntrale. Pero si no estás dispuesto a pagar el precio, el Señor le decía a la gente: mejor no le entres. Por eso la misma Biblia dice: al reino de los cielos se hace fuerza, y solamente los valientes lo arrebatan. La vida cristiana, hermano, es un proceso. Un proceso, hermano, que nos va a tomar mucho tiempo desarrollar. La vida cristiana no se logra de la noche a la mañana. No. Como te acabo de mencionar, la vida cristiana es un proceso de desarrollo en nuestro interior. Y a lo largo de todo este proceso hay ciertas cosas que tenemos que cumplir. Ese es el costo. Lo que nos va a costar desarrollar verdaderamente una vida cristiana victoriosa y una vida cristiana bendecida en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el costo de la vida cristiana? En el versículo 23, Jesús nos está hablando detalladamente de este precio que hay que pagar. Y el Señor nos dice 3 cosas fundamentales. Número 1, el Señor dice: niégate a ti mismo. Número 2, toma tu cruz cada día. Y número 3, el Señor dice: sígueme. Yo quiero, hermanos, subrayar aquí en el versículo número 23. ¿Cuál es la clave de este versículo 23? La clave importante que tenemos que aprender. La clave sobre la cual gira la enseñanza que Jesús está queriendo transmitirnos. Yo quiero subrayar, hermano, que la clave del versículo 23 es cada día. Cada día, cada día, cada día. Esa es la clave del versículo 23. Te acabo de decir, hermano, que la vida cristiana es un proceso de desarrollo personal, donde día tras día tenemos que poder y aprender a
construir, a desarrollar un cristianismo de acuerdo al evangelio que Cristo enseñó. La vida cristiana, hermano, no se logra de vez en cuando. La vida cristiana victoriosa, verdadera, bendecida, no es algo que podamos lograr, conquistar o alcanzar cada 8 días. Hay personas, hermanos, abundan en el día de hoy, lamentablemente. Hay personas que quieren ser cristianos cada 8 días. El domingo son muy cristianos. El domingo se rinden al Señor. Pero toda la semana se olvidan de lo que implica la vida cristiana. La vida cristiana no se puede desarrollar de esa manera. Hay personas que pretenden vivir la vida cristiana de vez en cuando, nada más cuando necesitan un milagrito de parte de Dios. Hay personas que no quieren nada con la iglesia, nada con el evangelio, hasta que la barca comienza a hacer agua. Hasta que comienzan a sentir la piedrita en el zapato, se aparecen en la iglesia porque necesitan un milagro y son muy cristianos. Una semana, 15 días, un mes, hasta que Dios les da el milagro que quieren. Ya después retroceden. La vida cristiana no funciona así. El evangelio que Cristo predicó no es ese. La vida cristiana se logra, se alcanza día a día, cada día, en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cada día es un día de lucha personal. Cada día debe de ser un día de conquista sobre lo que más nos estorba en el nombre del Señor para poder vencerlo. Cada día es un día de tentación. Cada día es un día de debilidad. El diablo no descansa, el mundo no descansa, la tentación no cesa. Por eso, hermano, no podemos pretender vivir la vida cristiana de vez en cuando. De repente soy un cristiano y de repente no tanto. De repente me clavo en las cosas de Dios y de repente me aparto. No. La clave del verso 23 es: la vida cristiana se logra cada día. El precio que hay que pagarlo cada día, dijo el Señor. Por eso el Señor les hablaba con la verdad y les decía: si ustedes están de acuerdo, bienvenidos, éntrenle. Pero si no están de acuerdo, no la van a hacer como cristianos. Yo lo que quiero, hermano, es ahondar un poquito más a detalle en cada una de estas 3 cosas que corresponden al costo de la vida cristiana. En primer lugar, lo primero que el Señor está diciendo aquí que tenemos que hacer para desarrollar una vida cristiana victoriosa, bendecida en el nombre del Señor, es negarnos a nosotros mismos. El precio que hay que pagar
como cristianos, como discípulos y seguidores de Jesús, es este: niégate a ti mismo. La pregunta es: ¿qué significa negarse a sí mismo? ¿Qué quiere decir negarse a sí mismo? Te voy a dar la definición. Negarse a sí mismo literalmente significa renunciar. Renunciar a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Esa es la traducción correcta, literal, el significado literal de la expresión negarse a sí mismo, renunciar a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Y quiero recordarte, amado hermano y hermana, que la vida cristiana implica precisamente renunciar. Hemos sido, a través de la predicación del Evangelio de Cristo en su palabra, hemos sido llamados a renunciar a todas aquellas cosas que estorban, que ensucian, que contaminan nuestra vida en el día de hoy. ¿Saben ustedes qué significa la palabra renunciar? ¿Qué quiere decir renunciar? Te lo voy a decir. Renunciar significa desprenderse voluntariamente de algo. Dejar de hacer, hermano, algo que se tenía la posibilidad de hacer. Eso es renunciar. Abstenerse de algo. Eso es renunciar. En términos más sencillos, negarse a sí mismo quiere decir decirle no a nuestra carne cuando la carne quiera llevarnos a ofender el nombre de Dios. Decirle no a la carne es lo que Pablo presenta como la lucha entre la carne y el espíritu. Pablo dice: el espíritu anhela las cosas de arriba, la carne anhela las cosas del mundo, las cosas de abajo. Es una lucha encarnizada que sufrimos a diario todos, porque todos estamos en un cuerpo de carne. Es una lucha constante. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Decirle no a la carne, decirle no al pecado, a las pasiones, al mundo. Eso significa negarse a sí mismo. Jesús, hermano, nos está pidiendo eso en el versículo número 23. Este es el costo de la vida cristiana. Niégate a ti mismo, renuncia a la posibilidad que tú tienes de hacer lo malo que ofende el nombre de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe la carta a Tito, en el capítulo número 2, versículo 11 al versículo 14, hay algo muy importante que Pablo menciona aquí acerca de esto que estamos hablando hoy. Pablo dice que tenemos que renunciar. Literalmente dice Pablo, tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Tenemos que renunciar a lo malo.
ustedes se fijan, Lucas 14:33, una vez más, Jesús, hablando en este contexto del costo de la vida cristiana, le dijo a la gente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Hay cosas que nos atan. Tal vez tú me digas: hermano Raúl, pero ¿de qué cosas estás hablando? Hay cosas en tu carácter. Hay cosas en tu manera de ser, de pensar, de hablar, de actuar. Hay hábitos, hermanos, hay hábitos muy arraigados en nuestras vidas que ofenden el nombre del Señor. ¿Qué significa renunciar? Significa soltar todo eso, hermano, que habitualmente practicamos bajo cualquier justificación. Algo tan sencillo, hermano, aparentemente, porque tal vez alguien piense y diga: hermano, pero yo no adultero, yo no fornico. No, algo tan simple como el chisme. Un mal hábito de muchos, y que lamentablemente, hermano, hasta el sol de hoy, después de 20 años en la iglesia, no han renunciado a él. Hay cristianos que dicen: hermano, pero yo no digo chismes, a mí vienen y me los cuentan. ¿Por qué crees que te los cuentan? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? O te digo por qué. Porque la gente te conoce, que como te encanta el chisme, por eso van y te los cuentan. Yo pregunto: ¿por qué no van a la casa de los pastores y se lo cuentan al pastor? ¿Por qué? Hay un dicho popular que dice que el diablo sabe a quién se le aparece. El diablo sabe perfectamente bien a quién se le aparece. ¿Por qué te llevan el chisme a ti? Porque te encanta oír el chisme. Y hay otro dicho que dice: tanto peque el que mata la vaca como el que le agarra la pata. O sea, tan chismoso es el que lo dice como el que lo oye. Hay personas que llevan años conociendo el evangelio en la iglesia, y te lo digo delante de Dios, hermano, te lo digo con el conocimiento de causa. No creas que lo estoy inventando o me lo estoy imaginando, no, lo conozco, lo sé. Hay personas que se hacen llamar cristianas, que tienen años en la iglesia, en el evangelio, y todavía tienen el hábito del cigarro. Todavía fuman y lo justifican. Todavía hay cristianos que le entran al alcohol y lo justifican. Los conozco. Están en una iglesia. Muchos de ellos incluso son líderes en la iglesia. Cristianos que tienen mucho de conocer el evangelio, pero no han roto su relación con el mundo. Todavía tienen una tremenda afinidad con el mundo, con las cosas pasajeras y temporales del pecado. Hay cristianos, hermanos, por ejemplo, que no comparten su fe. No comparten la palabra, no comparten el evangelio. Pero ¿cuántos cristianos no hay en el día de hoy inundando las redes sociales hablando de Shakira? Yo pregunto, ¿a un cristiano qué le importa la vida de Shakira? Pero ¿cuántos cristianos no hay, hermanos, interesados en las cosas del mundo?
metidos en las cosas vanas, temporales del mundo. Por eso te digo, hay cosas en nuestro carácter, en nuestra mente, en nuestras palabras, que no hemos aprendido a soltar en el nombre del Señor. Cristianos que tienen años de conocer el Evangelio, conocen mucha Biblia, pero todavía al hablar, hablan con puras groserías, hablan con doble sentido. Cosa que se supone no debería de haber en la vida, en la boca de un cristiano. Esto es lo que cuesta la vida cristiana. Este es el Evangelio que Cristo enseñó. Tenemos que decirle no a la carne, tenemos que decirle no al pecado. No importa la justificación que presentemos, hermano, pero no le estoy haciendo mal a nadie. Con un cigarrito yo no le hago mal a nadie, yo no ofendo a nadie con una copita. Nuestra justificación, no importa cuál sea, te voy a decir la verdad, es basura delante de Dios. La típica frase común del cristiano que peca es: hermano, a fin de cuentas lo que Dios mira es el corazón, no lo que yo haga por fuera, y mi corazón está con Cristo. Mentira. La Biblia dice: el que sea santo, santifíquese más. Nunca será suficiente nuestra santidad. Siempre necesitamos más. ¿Y cuál es el primer paso que hay que dar? Decirle no al pecado. Decirle no a la carne cuando la carne nos quiera arrastrar a ofender el nombre de nuestro Dios. Yo te dije, hermano, que negarse a sí mismo significa renunciar, y renunciar quiere decir desprenderse voluntariamente. Aquí no se trata de que el Señor te lo va a quitar a la fuerza, no, porque no somos máquinas, no somos robots, no. Esto tiene que salir de tu propia voluntad cuando tú entiendes la santidad del Evangelio de la palabra de Dios. Tiene que ser un acto voluntario. Decirle al Señor: Señor, no quiero pecar delante de ti, por lo tanto le digo no a esto que tanto me gusta, a esto que tanto he practicado a lo largo del tiempo. Al ser humano, hermano, le cuesta mucho trabajo soltar. El ser humano carga muchas cosas que lo atan en su interior. Por la misma razón, no le gusta soltar. La vida cristiana implica que tenemos que desprendernos voluntariamente y decirle no al pecado. Aquellos que han tenido por años la inclinación al cigarro, al alcohol, voluntariamente es algo que tienes que aprender a soltar en el nombre del Señor. Es una decisión personal. El Señor no te va a obligar a nada. Todos nosotros, por ejemplo, tenemos la libertad. Porque en México, hermano, no está prohibido. Por ejemplo, es un ejemplo. Podemos salir de este lugar y meternos a un súper, a un Oxxo, y podemos meternos y comprar una botella de alcohol, una caguama, una cerveza. ¿Ustedes creen, hermano, que Dios va a poner ángeles en la puerta del Oxxo para impedirte la entrada? ¿Tú crees que Dios va a tener 2 ángeles
a Gabriel y a Miguel parado en la puerta diciéndote: ¿a dónde vas? No vas a entrar. No. Yo creo, hermano, que los ángeles van a estar ahí y te van a abrir la puerta y te van a decir: adelante, lo quieres hacer, hazlo. Porque hay algo que Dios nos dio que se llama libre albedrío. Es nuestra determinación, es nuestra decisión. Pero cuando yo entiendo el costo, lo que me cuesta seguir a Jesús, voluntariamente yo renuncio de la libertad que tengo de ir a un Oxxo y tomarme una caguama o comprarme una cajetilla de cigarros voluntariamente. Significa abstenerse, soltar, desprenderse de algo. Déjame compartirte un ejemplo bíblico. El ejemplo de un gran hombre de Dios del Antiguo Testamento llamado Moisés. Tú puedes ver parte de la historia en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 20 al 22. La Biblia dice que por la providencia de Dios, Moisés al nacer fue a parar al mismo palacio del faraón de Egipto. Él vivió, él creció, dice la Biblia, como hijo de la hija del faraón. ¿Saben ustedes qué implica eso? Te lo voy a traducir. Egipto, en el tiempo de Moisés, era la superpotencia mundial. El poderío, la gloria, la riqueza de Egipto no la tenía nadie. ¿Y qué significa esto? Moisés significa que Moisés lo tenía absolutamente todo a la palma de su mano. La gloria, el poder, la riqueza, los placeres, el pecado, las mujeres, etcétera, todo estaba en las manos de Moisés. Es más, como príncipe de Egipto, yo quiero recordarles que Moisés estaba parado en la línea sucesora de los faraones de Egipto. Quiere decir, hermano, que como hijo de la hija del faraón, Moisés algún día podría haber aspirado al mismísimo trono de los faraones. Él pudo haber llegado a convertirse en el hombre más poderoso de la tierra al llegar al trono de Egipto. Pero ¿qué cuenta la historia? A la edad de 40 años Moisés se topa con la verdad. Moisés descubre la verdad del origen de su vida. ¿Y cuál era la verdad? La verdad era muy simple. Su sangre no era egipcia, su sangre era de esclavos. ¿Sabes qué pudo hacer Moisés? Moisés pudo haber sopesado todas las cosas. Moisés se pudo haber hecho el de la vista gorda y pudo haber fingido no saber nada por conveniencia. Moisés pudo haber continuado en la línea sucesora al trono e ignorar el origen de su vida. Sin embargo, no lo hizo así. Él fue confrontado con la verdad y recibió un llamado de parte de Dios. ¿Y qué fue lo que Moisés hizo? Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. La Biblia dice: Moisés rehusó
Lo subrayo. Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Yo quiero subrayar esta palabra rehusó. Quiero que sepan, amados hermanos, que la palabra rehusó es una palabra enfática, al igual que la palabra renunció. ¿Saben ustedes de dónde proviene la palabra rehusó y la palabra renunció? ¿Saben ustedes cuál es la raíz griega de donde provienen estas dos palabras? De la palabra griega arneomai, que significa literalmente negar. Arneomai, de donde viene rehusó y renunció, significa negar. ¿Qué nos enseña esto? Moisés se negó a sí mismo. Moisés voluntariamente renunció a su derecho de aspirar por el trono de los faraones de Egipto. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia, escogió antes ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado. A muchos cristianos hoy les cuesta mucho trabajo renunciar al chisme, renunciar a una mala actitud, renunciar a un mal hábito. Moisés, hermano, renunció a todo. Moisés renunció literalmente a todo: la gloria, el poderío, la riqueza, la fama, el placer, el pecado, todo. Moisés le dijo no. ¿Sabes qué nos enseña? La historia de Moisés nos enseña que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Moisés aprendió a decir no. Cuando él, hermano, comparó y él vio, dice la Biblia, hermano, él escogió seguir a Dios con su pueblo. Él tuvo por mayor riqueza el sufrimiento de Cristo. Y dice la Biblia, así se mantuvo firme en fe, en su decisión, como viendo al invisible. Por eso, amados hermanos, el primer paso que tenemos que dar, que implica el costo de la vida cristiana, es negarnos a nosotros mismos. Número 2. Otra de las cosas que Jesús dice en el verso 23 es: toma tu cruz cada día. Toma tu cruz cada día. Escúchame. Increíblemente, todavía hay cristianos que no han terminado de entender lo que Jesús realmente estaba tratando de enseñar a través de esta palabra. Hay cristianos, hermanos, que han escuchado un montonal de veces esta palabra: toma tu cruz, y hasta el día de hoy, hermano, todavía se siguen confundiendo. Hay una muy mala malinterpretación de la enseñanza concreta que Jesús quería dar a través de esta palabra. Hay cristianos que cuando están en un templo escuchando un sermón y el predicador habla sobre tomar tu cruz, y el predicador dice: toma tu cruz, toma tu cruz. Hay cristianos que terminan diciendo: yo tengo que llevar la cruz de Cristo. Hay
lo dicen, hay cristianos que lo creen y hay cristianos que lo aseguran. Yo tengo que llevar la cruz de Cristo. Ese es un error. Te voy a decir por qué. Quiero decirte, hermano y hermana, que absolutamente nadie puede llevar la cruz de Cristo. Ni tú ni yo calificamos para llevar la cruz de Cristo. La cruz de Cristo era una cruz tan grande, era una cruz tan pesada, que ni todos nosotros juntos soportaríamos llevar la cruz de Cristo. La persona que se empeñe en llevar la cruz de Cristo, le tengo una muy mala noticia: no vas a pasar de la tentación en el desierto. A la primera vas a caer. La cruz de Cristo, hermano, nada más uno la podía soportar, y ese fue Jesucristo. Es incorrecto decir yo tengo que llevar la cruz de Cristo. No. En ninguna parte tú vas a encontrar que el Señor haya dicho: si alguno quiere venir en pos de mí, tome mi cruz y sígame. No, Jesús nunca dijo eso, porque el Señor sabe que ni tú ni yo podríamos. Lo que el Señor dijo es: toma tu cruz. ¿Sabes qué quiere decir esto? Quiere decir que cada quien tiene una cruz que tiene que llevar. Tú no puedes llevar la cruz de Cristo, pero tampoco puedes llevar la cruz del hermano o la cruz de la hermana. No. Cada quien tiene que llevar su propia cruz. Pero también hay otro error. Hay cristianos que cuando escuchan al predicador hablar este versículo y decirle al pueblo: toma tu cruz, mientras están escuchando al predicador, el hermano voltea a ver a la esposa y voltea a ver al predicador y ve a la esposa y ve al predicador, y el hermano dice: ella es mi cruz, me tengo que aguantar, ella es mi cruz. Hay mujeres que cuando escuchan al predicador ni lo voltean a ver. La mujer ya lo sabe: este hombre es mi cruz. Te voy a decir la verdad, hermana y hermano. Escúchame. Yo quiero que sepas que tu esposo no es tu cruz. No importa si se llama cruz. No es tu cruz. Hermano, quiero decirte que tu mujer no es tu cruz. Tal vez alguno me diga y me pregunte: hermano Raúl, entonces, ¿qué significa tomar mi cruz? Si mi cruz no es mi cónyuge, entonces, ¿qué es? ¿Y qué significa tomar mi cruz? Te lo voy a decir. Quiero que sepas que la cruz es un instrumento de muerte. Quiero decirte, amado hermano y hermana, la cruz implica morir. Cuando el Señor está diciendo: toma tu cruz, Él lo que se refiere es: tienes que morir. Pero noten ustedes lo que dice a continuación: cada día. Cada día. Tú no puedes pretender ser un verdadero cristiano muriendo nada más cada 8 días cuando vienes al culto, y entre semana darle vuelo en el hacha y hacer lo que quieres y vivir como pretendes. No. El Señor dice: tienes que tomar tu cruz, tienes que morir, pero tienes que hacerlo cada día, cada día, cada día, en el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando Pablo escribió Gálatas 2:20? Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Pablo está diciendo, en otras palabras: yo estoy clavado permanentemente en la cruz.
Pablo está diciendo: yo estoy muerto permanentemente, muerto para el mundo, muerto para el pecado. Por eso Pablo dice: ya no estoy viviendo mi vida, ahora Cristo es el que tiene dominio y control de mi vida. Esto es, hermano, lo que implica tomar tu cruz. En 1 Corintios 15:31, la parte final del verso 31, Pablo le decía a la iglesia: cada día muero. La vida cristiana, hermano, es algo que se practica a diario. Algo que se vive a diario, no de vez en cuando. El diablo no para, la tentación no para, el mundo no se sacia. Las pasiones, hermano, las corrientes mundanas, hermano, no se detienen. Tenemos que aprender lo que decía Pablo: cada día muero, cada día hay que tomar la cruz. Cada día hay que morir a lo que tanto y tanto desvía nuestro corazón de la presencia de Dios. Fíjate lo que dice la Biblia, Colosenses capítulo 3, en el verso número 5. Colosenses capítulo 3, versículo número 5. Haced morir lo terrenal en vosotros. Eso quiere decir: toma tu cruz. Tenemos que hacer morir lo malo. Tenemos que practicar el evangelio día tras día en el nombre del Señor. Y el tercer paso que hay que dar, una vez negándonos a nosotros mismos y habiendo tomado nuestra cruz, cada día dice el Señor: sígueme. ¿Qué quiere decir seguirle? ¿Qué significa seguirle? Seguirle significa ser partidario de alguien. Significa ir detrás de él, tenerle como nuestro más grande modelo. Seguirle quiere decir imitar a Cristo y perseverar en él. Y esto en sí, hermano, es un reto. Esto en sí es un desafío. Hay que recordar las palabras de Jesús: ejemplo yo te he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Seguirle quiere decir replicar las pisadas de Cristo en esta tierra. Él marcó la pauta de lo que tenemos que hacer. Él nos enseñó el camino que debemos seguir. Y esto es lo que cuesta la vida cristiana: tener a Jesús como nuestro más grande modelo a imitar. El evangelio que se predica hoy, hermano, lamentablemente de decirlo, pero es la realidad, es un evangelio diferente al que Cristo predicó. El evangelio moderno de las nuevas generaciones es un evangelio permisivo. Es un evangelio que se está predicando hoy, donde el pecado ya no es tan malo, donde lo malo ya no es tan malo, donde el mundo ya no es tan pecaminoso. El evangelio de hoy, hermano, ha sido adulterado. El evangelio de hoy, hermano, ha sido rebajado solamente para endulzar el oído de la gente y tenerla contenta en la iglesia. Seguir a Jesús quiere decir caminar sobre sus pisadas, tener
nuestra mirada puesta en Él como nuestro más grande modelo a imitar. La iglesia de hoy, hermanos, la iglesia actual, y es muy triste reconocerlo y decirlo, pero es la realidad, ha hecho del mundo hoy su modelo a seguir. De la gente del mundo su modelo a imitar. Cristianos que ya no tienen su mirada puesta en el blanco eterno que es Jesucristo. Están más interesados en imitar al hombre, al mundo, al artista, al pecado, antes que seguir las huellas de Jesús. En Juan 10:27 el Señor dijo una verdad: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. No hay mayor deleite para una verdadera oveja que seguir la voz del pastor. Pero en el rebaño hay cabritos. ¿Y sabes qué es lo que hace un cabrito? El cabrito se resiste a la voz del pastor. Cuando el pastor llama a la oveja brinca de felicidad. No hay mayor deleite para la oveja que caminar detrás del pastor. No así con las cabras. Los cabritos escuchan la voz del pastor y el cabrito voltea a verlo. Y como dicen los chavos, lo tira Lucas. El pastor, la cabra dice que se espere. Yo no voy a dejar esta agua tan rica por irme para allá. Yo no voy a dejar este pasto tan verde nada más por ir detrás del pastor. ¿Somos ovejas o somos cabras? No hay más. Jesús dice: las verdaderas ovejas me oyen y me siguen. Por eso el Señor dice: sígueme. La vida cristiana nunca ha sido fácil ni ha sido gratis. Y hoy, hermano, menos que nunca. Las corrientes del mundo se han ensañado contra la iglesia. El modernismo se ha ensañado contra la iglesia. La iglesia ha sido infiltrada lenta y paulatinamente por el mundo. Y muy lentamente la iglesia se ha acostumbrado a cosas que no debería practicar y no debería vivir en el día de hoy. Por eso el evangelio está como está y la vida cristiana está como está. ¿Qué necesitamos hacer? Regresar al evangelio original. Y el evangelio original dice: niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y entonces sí, sígueme. Que tu objetivo sea ser más como Cristo. No parecerte al mundo, no parecerte al pecado, a la tendencia que hay en el mundo. No. Nuestro objetivo debe de ser parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Dios bendiga su santa palabra. Dios bendiga hoy el corazón de su iglesia. No vamos a hablar más. Quiero que te pongas de pie, por favor. Pongámonos de pie, por favor. Sea bendito el nombre de Jesús. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Inclina tu rostro delante del Señor en esta tarde y permite que el Espíritu Santo hable y confirme esta palabra hablada sobre nuestros corazones en el día de hoy. Abre tu corazón y permite que sea el Espíritu Santo el que te revele la verdad. Yo quiero hacer un llamado, una invitación en esta tarde. Yo quiero abrir el altar
quiero que tomemos unos minutos. Si hoy hay alguien aquí que necesite hacer un compromiso delante de Dios, el compromiso de negarse a sí mismo, el compromiso de tomar hoy su cruz cada día, el compromiso de seguirle fielmente a Él con todo lo que esto implica. Si tú reconoces que en tu vida ha habido fallas, errores, pecados, malas decisiones, pero hoy tú estás dispuesto a comenzar a pagar el precio, el costo del evangelio, el costo de la vida cristiana, yo te invito a que des un paso aquí al altar. Quiero que salgas de tu lugar y vamos a orar. El altar está abierto, y si tú necesitas venir y hacer un pacto, un compromiso, y decirle al Señor: yo reconozco que esta es la verdad y esto es lo que hoy yo más necesito en mi vida. Son 3 pasos que tienes que dar. No son fáciles, nadie dijo que es fácil. Cuestan, y cuestan mucho. Porque desde el principio te lo dije, es el costo de servir al Señor, el costo de seguirle a Él. Si tú estás dispuesto a pagar el precio, el Señor dice: bienvenido, éntrale. Si no estás dispuesto, no podrás desarrollar la vida a la cual has sido llamado en el nombre del Señor. Buen Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta tarde. Queremos honrar tu nombre, queremos bendecirte, exaltarte, darte a ti, Señor, la gloria, el reconocimiento y el honor. Muchas gracias, Señor eterno, porque hoy tú has venido y por medio de tu Espíritu Santo has hablado hoy, Señor eterno, a nuestras vidas. Hemos podido escuchar tu voz, tu palabra ha sido sembrada en el corazón de tu iglesia, y sabemos que tu palabra es la buena semilla que siempre dará fruto, Señor, en nuestras vidas. Tu palabra nunca volverá atrás vacía sin antes hacer aquello para lo cual ha sido enviada, Señor, a nuestros corazones. Hemos oído con el corazón tu voz, hemos entendido tu palabra. Tú nos has dado, Señor eterno, el discernimiento para poder entenderla. Y en esta tarde, Señor, humillamos, quebrantamos nuestras vidas delante de ti, reconociendo, Señor, que en muchas ocasiones te hemos fallado. Reconocemos, Señor, nuestras culpas, pecados, debilidades, Señor eterno, pero hoy nos humillamos delante de tu presencia. Hoy queremos, Señor, aceptar este llamado, esta palabra, y tomar el reto, el desafío que tu Espíritu Santo nos hace a través de esta palabra. Señor amado, y pagar el precio de nuestro cristianismo, comenzar a pagar el precio de lo que implica la vida cristiana victoriosa. Mira tu pueblo que hoy está aquí en el altar, Señor. Han venido, han pasado en reconocimiento a tu palabra. Reconocemos, Señor, que necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y comenzar a caminar fielmente en pos de ti. Danos, Señor, la fuerza, el poder, la autoridad para comenzar a decirle no al pecado, comenzar a decirle no al mundo, decirle no a nuestra carne, aprender, Señor, a morir cada día, aprender de lo que decía Pablo: cada día muero, y poder, Señor, renunciar cada día a las cosas que hay arraigadas en nuestro carácter, en nuestra mente,
en nuestras actitudes. Porque nuestro anhelo, Señor, es honrarte, es agradar tu nombre, vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vencer lo malo, a vencer el pecado, a vencer el mundo y el maligno. Que nuestros ojos estén puestos única y exclusivamente en ti, el blanco eterno que queremos seguir. Que podamos, Señor, imitar siempre tu ejemplo, siguiendo fielmente tus pisadas. Ven y graba, Padre, tu palabra en nuestras vidas. Graba tu palabra en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo siga usando esta palabra. Y aún al salir por esa puerta, Señor, te rogamos que esta palabra siga haciendo la obra para la cual tú la has enviado. Incluso con el correr de los días, que tu Espíritu Santo siga usando esta palabra para hacernos volver a ti, para llamarnos una y otra vez a una vida de éxito, de victoria, de poder, de entrega, de libertad, Señor, pagando el precio. Bendice a tu iglesia, bendice el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Padre, a perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien damos honra y a quien damos gloria, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Espíritu Santo. Amén.